Hermano, amigo, confiemos en el Señor. Sé que a veces no es fácil. Cuando la duda, cuando la adversidad, cuando las opiniones, cuando la oscuridad está haciéndote latentes amenazas, fíate de todo tu corazón en el Señor. No te apoyes en tu prudencia, no te apoyes en la lógica, no descansemos en lo que ven nuestros ojos. Cuando estoy viendo qué es confiar, es creer. Confiar es completamente estar seguro de que aunque el enemigo nos ponga los dedos, la adversidad nos ponga los dedos en la puerta y nos los esté apretando, nosotros necesitamos estar cantando como Job en medio de toda la adversidad y de toda la tragedia que le estaba sucediendo. Él estaba cantando aun cuando su cuerpo fue lleno de roña o de lepra. Él seguía rascándose con una piedra, su esposa lo había abandonado, no tenía riqueza, siendo un señor, un patrón, teniendo hijos, teniendo ganado, ahora estaba abandonado y solo, pero él siguió confiando en el Señor. Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo puede levantarse, nombrando que aunque nuestro ser pudiera ser reducido al polvo de la tierra, somos más de lo que se ve en el espejo. Para todas las personas que han perdido un ser querido, el Señor tiene la vida de esas personas, su alma, en las manos de Dios. No somos lo que nos se ve en el espejo. Gracias, mamá, porque partiste con el Señor, y todos mis familiares, y algún día mi cuerpo tiene que partir, pero yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo se levantará. Es maravilloso entender esto. Esto es fe. El que nosotros estemos cantando, aun cuando nos están atormentando las situaciones de la angustia, de los reclamos, de las situaciones de calumnias, de los pensamientos de otras personas. Canta, alégrate, pon a sí mismo tu delicia en Jehová, y Él va a concederte las peticiones de tu corazón. Confía, espera en Él, y Él hará. Él hará resplandecer tu justicia como el mediodía. Pero ¿qué es la fe? Decíamos, y se los voy a volver a parafrasear como lo dice la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es tener la convicción de lo que no se ve. No veo que el Señor esté metiendo su mano en este problema, pero no necesito verlo. Él ya está metiendo su mano, porque Señor, yo pongo mis aflicciones, mis necesidades, las angustias, mis cargas, las pongo en tus manos, papá. Pongo en tus manos todo lo que me está angustiando y afligiendo. Ahora, tal vez cierro los ojos o no los cierro, pero sigo sin ver la mano de Dios, pero no tengo que verla para creerlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Creer en lo invisible es algo que necesito, ¿verdad?, perfeccionar día con día más. Lo tengo pulido, lo vivo, creo en el invisible. Sin embargo, no quiere decir que no me duelan muchas cosas que suceden. Igual, todavía le agradezco a Dios porque soy una alma que tiene carne. Y que, bueno, soy un espíritu que cuenta con alma y que también cuenta con este cuerpo físico. Pero aunque no lo vean, no me voy a ir con la finta por lo que oigan mis oídos o por lo que vean mis ojos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio todos los antiguos héroes. Muchos de aquellos héroes ni siquiera servían en el templo. Ellos no servían en el altar, pues, porque ellos fueron valientes por fe. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la fe puedo escuchar el murmullo del viento que estaba cuando todo estaba vacío. Cuando el Señor puso ahí donde estaba el vacío, puso vida y puso seres vivientes, como un verdadero estruendo de una mar no embravecida, sino que empieza a recobrar vida. Dios le dice a la mar: produzca el agua toda clase de ser viviente.
Y en ese momento el sonido estruendoso de la mar por estar dando vida, desde los animales microscópicos hasta los animales más grandes, los monstruos marinos que tal vez algunos se extinguieron, y algunos grandes animales como la ballena azul que todavía vive. Cuando entendemos esto, por la fe ofreció a Adán, por la fe ofreció a Dios Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y aún muerto él, aún habla su ofrenda por Abel el justo. El primer justo, Abel, por fe, porque él no quería apantallar a su hermano, no lo quería hacer para, voy a enseñarle a mi hermano que yo puedo dar mejor. Dice la Biblia que Caín tomó lo mejor del campo, lo mejor porque él era agricultor. Las más grandes mazorcas, probablemente si hablamos en México, las más grandes calabazas, las sandías más grandes, lo mejor lo tomó y lo fue a ofrecer a Dios, pero Dios no se agradó de su ofrenda. En cambio, la ofrenda de Abel fue agradable y él solamente llevaba un corderito, un carnero. Pero Abel hizo por fe, haciéndolo como para Dios, no para presumirle a su hermano, no para humillar a su hermano, pero así entendemos lo que es la fe. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes de que fuera traspuesto. Tuvo testimonio de agradar a Dios. ¿Qué dice la Biblia de Enoc? Dice la Biblia de Enoc que Enoc caminó con Dios, anduvo con Dios. ¿Qué es lo que el Señor ahora nos invita? A meterte a esa atmósfera sobrenatural de los invisibles, la atmósfera natural de lo invisible, para poder trasladarnos al mismo reino de los cielos por la fe desde aquí. Por la fe nosotros podemos empezar a vivir la vida eterna desde donde estás en este momento, aunque tengas 15 años, 20 años, 50, 70, 90 años. Tú puedes empezar a vivir la vida eterna, porque la vida eterna, cuando tú la empiezas a vivir, empieza desde el momento en que tú le crees al Señor, crees en el invisible, crees en su sacrificio, crees en el poder de su sangre. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No puedes ir al altar, a lo que les llaman la iglesia, y orar y repetir como un periquito, pensando que Dios está sordo y salirte. No, yo creo que le voy a pedir otra vez lo mismo al Señor, y permanecer pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole, y nunca creyendo que ya Dios escuchó. Es necesario, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que cree en Dios, crea que hay un Dios todopoderoso. No necesitas ver nada, y que Él es galardonador. Él te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Por fe, Noé, el primer pregonero de justicia, cuando fue advertido de que por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nunca se había visto sobre la tierra llover. Nunca había visto un verano. No había, digamos, la manera como la vemos ahora del verano. Dios mandaba nada más un vapor, y como si fuera una microesfera, estaban puestas todas las plantas. Y en ese microclima se daban todas las cosas por medio de un vapor que Dios mandaba sobre la tierra. Pero Dios le dijo, va a llover y va a haber una inundación llamada diluvio, y van a ser abiertos todas las fuentes de la tierra. Tú has visto cómo cuando llueve bastante sale el agua de las alcantarillas, en lugar de que la reciba, empieza a brotar el agua de las alcantarillas. Pues cuando dice la palabra de Dios que Noé fue advertido de que iba a llover del cielo lluvia, pero que también de abajo iban a ser abiertos todas las fuentes de la tierra.
y empezó a inundarse y otra vez la tierra fue cubierta con agua totalmente. Pero todavía por fe tuvo que hablar Noé y empezar como un loco a construir una arca, el arca de Noé. Y les dijo: vengan, ayúdenme, construyamos esta arca. ¿Cómo? Estás loco, nunca va a caer agua del cielo, eso nunca pasó, ni nunca va a pasar. Lo único que les pedía era: crean y súbanse a esta arca, el arca de Noé. Por la fe, cuando fue advertido por Dios Noé acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca, en que su casa se pudo salvar. Y por esa situación, Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El único que creyó fue Noé y su familia. A veces es desesperante que pueda yo hablarles de la fe y de la justicia de Dios y que las personas dicen: no es cierto, eso no funciona. Yo tengo que pagar, tengo que hacer, tengo que obedecer, tengo que cumplir, porque lo que tú estás diciendo no sirve, porque eso es nada más por fe, y como que la fe no existe en la mente de muchas personas. Por fe, Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham vivía en Ur. Ur era una ciudad próspera, una ciudad que tenía muchas representaciones. Tenía el dios del sol, el dios del viento, el dios del amor, el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios del amor, el dios de la risa, y todos con una representación: el dios del dinero, el dios de la fertilidad, muchos dioses. Entonces el invisible habló con Abraham y le dijo el Dios invisible: Abraham, deja tu tierra, deja toda tu parentela y ven, sígueme, y yo voy a hacer de ti una gran nación. La esposa de Abraham era totalmente estéril. Abraham creyó a Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si tú me preguntas qué espero cuando tengo fe, en realidad Dios me ha dado tantas cosas. Él ha sido propicio a mi vida, me ha colmado de favores verdaderamente grandes. Por medio de la fe, tú abres las puertas de los favores de Dios. Gracias, papá, porque me has coronado de favores y de misericordia. Has saciado de bien mi boca, de modo que me rejuvenezco como las águilas. Cuando estoy entendiendo esto, estoy entendiendo algo maravilloso y algo muy poderoso. Estoy entendiendo el poder de lo invisible, el poder de la fe. Aunque dice la palabra, y estoy entendiéndolo, sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, también de uno, y ese, casi muerto, Abraham, le dio la promesa a Dios que como las estrellas del cielo sería la multitud de sus hijos, y como la arena del inmensurable mar que está a la orilla de todos los mares, toda la arena. Iba a ser bendecido Abraham con una familia tan grande, de tal manera que yo me llamo el creyente, yo me llamo hijo de Dios, y me llamo también hijo de Abraham, porque por la fe Abraham creyó a Dios que no veía. Cuando le preguntaran: ¿y cuál Dios? El todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el invisible. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confiando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Le agradezco a Dios, porque así como el Señor, el más grande arquitecto, construyó los cielos, construyó el universo, construyó la tierra, construyó el mar, construyó todos los animales, sembró todas las plantas, hizo al hombre del polvo de la tierra. Él construyó para ti y para mí una ciudad maravillosa,
un lugar de donde nosotros veníamos dentro de su corazón. A pesar de que tú te consideres terrenal, no eres terrenal. El ser humano viene del corazón de Dios. El ser humano viene del amor de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los crió, los primeros hijos de Dios, revestidos de carne y hechos alma viviente, Adán y Eva. Heme aquí, como hijo de Adán y Eva, presente para creer en el que hizo los cielos y la tierra y agradecerle a papá, porque algún día voy a volver a la ciudad de donde Él me trajo, a la maravillosa Sión. Hijos de Dios, hijos de Sión, es lo que somos. Conforme a la fe murieron todos estos, dice. Pues sí, habiendo estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Yo tendría tiempo para volver a la maldad, a los vicios, a la corrupción, pero estoy verdaderamente contento con vivir en Dios, con vivir en Cristo, con caminar con Él, y no voy a volver atrás. Esto es lo que ha hecho la fe por ti y es lo que hace la fe por mí.